¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo de CNN Prime. Durante este día viernes 28 de abril tenemos muchas informaciones que compartir con todos ustedes a esta hora. Por eso comenzamos con los titulares. Militares peruanos llegaron hasta la línea de la Concordia para apoyar las labores de resguardo de la frontera en el marco de la crisis migratoria. Paralelamente, en Chacayuta, el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, señaló que el objetivo de fondo del gobierno es lograr un corredor humanitario, ya sea aéreo o terrestre. Además, anunció un reforzamiento de los puntos de control en dicha zona. Y en prisión preventiva quedó el cuarto imputado por el crimen del suboficial de Carabineros Daniel Palma. Lermy Albarrán fue detenido en la localidad de Montepatria y es apuntado por la Fiscalía como el sujeto que disparó directamente al uniformado. El sospechoso cumplirá la medida cautelar en la cárcel de alta seguridad. Últimos preparativos para recibir las precipitaciones que comenzarían durante esta jornada en la zona central de nuestro país. Desde el Ministerio de Vivienda informaron que en la región metropolitana contarán con camiones y motobombas para despejar eventuales inundaciones en pasos bajo nivel. Las autoridades prevén nevadas y fuertes vientos en las zonas cordilleranas y precordilleranas. Y en temas internacionales, Rusia reanudó los bombardeos a gran escala en Ucrania, dejando al menos una veintena de muertos tras un ataque a un edificio residencial en la ciudad de Umán. Además, se registraron explosiones en Dnipro y Kiev, siendo el primer ataque contra la capital en 51 días. El presidente Volodymyr Zelensky subrayó la necesidad de contar con aeronaves modernas para combatir a Moscú. Todos estos temas y más, porque aquí comienza CNN Prime en CNN Chile. 8 de la noche con 33 minutos, comenzamos las noticias. El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Lermy Albarrán, el principal sospechoso de haber disparado contra el suboficial mayor Daniel Palma. Tomamos contacto con Ángela Rayman, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Chile. ¿Cómo estás, Ángela? Buenas noches. Hola José, muy buenas noches. Claro, porque el día de ayer el OS9 de Carabineros, el día jueves, capturó entonces a lo que sería el cuarto sospechoso de la muerte del carabinero suboficial mayor Daniel Palma la noche del 5 de abril. Recordemos que fue esa noche donde este carabinero recibe 2 impactos de bala en su cara, los cuales se le dan, por supuesto, la muerte. Un asesinato que ha causado gran conmoción a nivel nacional. Pero ¿quién es el Lermy Albarrán? Se trata de un ciudadano venezolano de 27 años que estaría hace al menos 3 años de forma irregular en nuestro país y que sería entonces, según la Fiscalía, el autor final, quien habría percutado estos 2 disparos que le habrían causado a la muerte al carabinero. En ese contexto y según los antecedentes que ha recopilado el Ministerio Público, Lermy habría sido el copiloto del auto Chevrolet Sonic azul, que es desde donde se percutaron estos disparos, y efectivamente ciertos testigos habrían declarado que efectivamente fue quien se encontraba en este puesto quien habría disparado en contra del carabinero quien estaba haciendo sus funciones esta noche del 5 de abril. Entonces, en ese contexto, finalmente el Tribunal Supremo decide otorgar esta prisión preventiva que tiene una duración de 6 meses para este sujeto por considerarlo un peligro para la sociedad. Eso es al menos lo que señaló la jueza del Tribunal Supremo, el séptimo juzgado de garantía de Santiago, Marcia Figueroa, y además esto fue muy bien recibido por parte de la Fiscalía. Porque son ellos quienes presentaron también todas estas pruebas que apuntarían a que Lermy Albarrán sería el autor de la muerte del carabinero suboficial mayor Daniel Palma. Que otra cosa que un homicidio frustrado, pero yo diría que una de las nosotros representamos como querellante y que estimamos que es de una gravedad por el número de ilícitos ocurridos en el mismo día, en horas cercanas, dan cuenta de la peligrosidad para la seguridad de la sociedad. Además del peligro de fuga al haberse el
imputado eludido la acción de la justicia al trasladarse a Montepatria. Este tribunal estima que la única medida cautelar que satisface tanto la necesidad de cautela en los términos de que no haya un peligro de fuga y también la seguridad de la sociedad es la de la prisión preventiva. Bueno, estábamos escuchando ahí la declaración que surge en medio de esta formalización, Ángela, que se lleva a cabo durante la tarde de este día viernes. Se decreta la medida cautelar más gravosa, la prisión preventiva, para evitar, por ejemplo, una fuga, pero también, como tú lo señalabas, porque se indican a este sujeto como un peligro para la sociedad. Y lo decían también durante esta jornada desde la formalización. Se han reunido diferentes antecedentes y además el testimonio de quienes estuvieron en el lugar de los hechos la noche en la que recibe los disparos el suboficial mayor Daniel Palma, y todo indica que precisamente el copiloto de este auto, el Chevrolet azul del cual tanto se ha hablado durante las últimas semanas, señalan que el copiloto efectivamente habría sido quien dispara finalmente en el rostro de Daniel Palma, el suboficial mayor Ángela Rayman. Por lo tanto, la búsqueda y la formalización de este sujeto durante esta jornada era algo que desde la Fiscalía y también desde Carabineros esperaban hace bastantes semanas. De hecho, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, durante esta jornada y cuando se da con el paradero y la formalización también de este sujeto, dice: desde Carabineros le cumplimos a la familia. Por supuesto, hay muchos antecedentes todavía que se tienen que saber, Ángela. Claro, José, pero también hay ciertos antecedentes que también inculparían a este sujeto, porque los videos que se han mostrado en distintas pruebas también para tomar detenidos a los otros 3 sujetos que también están en prisión preventiva bajo el contexto de este crimen, también muestran y apuntan que este sujeto habría estado vestido con una polera azul y un banano cruzado que tenía una cuerda negra. Entonces son estas características las que apuntan también en el video y servirían de prueba para el Ministerio Público para destacar que este sujeto habría estado entonces de copiloto en este auto Chevrolet Sonic azul. Bajo ese contexto, José, quiero también contarte un poco la historia de cómo se captura a esta persona que eventualmente sería el autor de la muerte del suboficial. Y en ese contexto hay un celular que ha sido muy clave en este proceso de investigación, que es un celular que se le perdió en un momento, hace algunas semanas, antes de que sucediera todo esto, a Luis Lugo. ¿Quién es Luis Lugo? Lugo, una de las personas que también está siendo investigada bajo este contexto de este delito que causó la muerte del carabinero. Este celular fue encontrado por una mujer que, al ya saber que al revisar las fotos del celular, revisar ciertos contactos, se percató de que esta persona estaba siendo buscada. Ella le fue a entregar este celular entonces, por supuesto, a la Policía de Investigaciones, a Carabineros, para que hicieran todas las diligencias. Ahí es cuando se empiezan a revisar también los contactos y se encuentra un contacto que se llama La Araña. Este llama la atención y finalmente sería La Araña, este contacto, el celular que le pertenecería a Lermin, este cuarto sujeto que fue detenido el día de ayer por parte del OS9 de Carabineros. Ahí es cuando entonces, por supuesto, comienzan a hacer las diligencias, interceptan este celular para saber qué tipo de llamadas tenía, y ahí es cuando finalmente encuentran una llamada que les serviría, porque cuando se comienza a llevar a cabo esta conversación, Lermin habla con otro hombre y le cuenta, y él confiesa, que habría matado a un PDI. Esa es la palabra que él ocupa. Obviamente también por parte de los querellantes señalan que tampoco se le puede pedir a un ciudadano extranjero que sepa muy bien cuál es la diferencia entre Policía de Investigaciones y Carabineros. Entonces, Lermin en este caso y con esta conversación dice que habría matado a un PDI. A esto, en esta conversación, la otra persona, el otro hombre, le dice que por qué no se va a Ovalle, que él está trabajando de temporero, recogiendo cerezas y mandarinas, y que además aquí, en la región de Coquimbo, además se podía matar y robar. Esta fue una conversación que además se presentó, se publicó en la audiencia de formalización, donde se pudo escuchar esta conversación. Después la conversación continúa, pero por supuesto lo que aporta la investigación son estos antecedentes que se recopilaron. Por eso, y por ese motivo, entonces, el Lermin se arranca a la ciudad al sector de Ovalle, en la región de Montepatria, en la comuna de Montepatria, en la región de Coquimbo, para comenzar a trabajar efectivamente
efectivamente como temporero en una faena de este sector. Ahí es cuando entonces la Policía de Investigaciones, Carabineros, al detectar esta conversación comienza a investigar y efectivamente da con el paradero de este sujeto, que como te digo también está el resto de pruebas que lo denominaría como el autor de este delito que terminó con la muerte, terminó con la vida del suboficial mayor Daniel Palma. Pero también bajo este contexto fue la Fiscalía, por supuesto, Tania Sironvalle particularmente, quien se refirió a lo que fue este punto y por supuesto valoró la decisión por parte de los tribunales de justicia. El séptimo juzgado de garantía ha acogido las argumentaciones del Ministerio Público respecto a la participación en calidad de autor de Lermi Albarrán Angulo en los graves delitos de homicidio frustrado, de homicidio consumado de funcionario de Carabineros en el ejercicio de sus funciones y además en el robo con retención que afectó a un ciudadano chileno conductor de un taxi. Son delitos de la máxima gravedad, en particular el referido al homicidio en Carabineros de un funcionario de Carabineros de servicio. Fiscal, entendemos que según algunos antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, podría haber sido justamente el imputado Lermi el que haya percutado el disparo que terminó con la vida del cabo Palma. Efectivamente, esa fue la imputación directa que el Ministerio Público hizo el día de hoy. Lo que no está en cuestión para el Ministerio Público, después de una investigación objetiva que hemos realizado, es que la persona que estaba sentada en el asiento del copiloto del vehículo azul era este imputado. Y a partir de los testimonios recibidos por personas que se encontraban en las inmediaciones de los hechos, esos disparos se percutaron desde el asiento del copiloto de ese vehículo a corta distancia directamente hacia el rostro de nuestra víctima. Bueno, José, también hay otro tipo de delitos que también se le imputarían a este sujeto, sin embargo, por supuesto, el más grave da con la percusión ante estos dos disparos que dan finalmente con la vida del carabinero. Ahora, también, en otro contexto y por parte de la defensa, hay un dato muy importante de destacar. Lermin tuvo solamente 3 días después de haber cometido eventualmente este delito de asesinar a este carabinero, el 8 de abril tuvo un hijo con una ciudadana chilena. En ese contexto, entonces, por parte de la defensa han señalado que para tener una medida cautelar que sea menor a la prisión preventiva, se ocupa a este hijo como un contexto de tener un arraigo a nivel nacional, que entonces no se fugaría del país, algo que fue totalmente desestimado por parte de los tribunales. Sin embargo, continúa la defensa señalando que todavía hay que estudiar todas las pruebas que se han recopilado por parte del Ministerio Público. Así que te invito, José, que también podamos escuchar a la abogada de la Defensoría Pública, quien defendió a este sujeto. Creemos que esta investigación igualmente está en sus inicios. Hay muchas diligencias que todavía quedan por delante, que hay que realizar. La propia defensa ya, respecto a los imputados anteriores, y también lo va a hacer respecto al imputado recién formalizado, tiene también diligencias que solicitar para efectos de que claramente queden establecidos bien la participación y esclarecidos los hechos de esta causa. Los antecedentes que entregan en este tipo de audiencias no quedan totalmente clarificado o establecido. Y es por eso que el propio tribunal entrega un plazo de investigación, en este caso fue un plazo de investigación bastante amplio, para que se puedan realizar las diligencias que establezcan fehacientemente cómo habrían ocurrido los hechos. Bueno, ahí estábamos escuchando también parte de las reacciones que se generan tras la formalización en esta jornada, Ángela, y como lo hemos estado conversando durante este despacho, se solicita un presidio perpetuo para este sujeto que ha sido formalizado durante esta jornada. Recordemos además que se le imputa el homicidio calificado y además homicidio frustrado. Vamos a estar profundizando más adelante en los otros delitos también que están en torno a este sujeto y a los otros que también están en prisión preventiva. De vuelta con las noticias en CNN Chile. Vamos al norte de nuestro país para monitorear cómo está la situación en la frontera con Perú a esta hora de la noche. Estamos en contacto con nuestra compañera Valentina Nieto. ¿Qué tal, Valentina? Vamos a conectar contigo en los próximos segundos para saber cómo han sido los últimos minutos, las últimas horas en la frontera norte de nuestro país, la frontera sur de Perú. Lo decíamos al comienzo del programa, esta crisis migratoria en la cual se han dado a conocer diferentes antecedentes y también las reacciones de los gobiernos de ambos países, Valentina, en torno a encontrar una solución conjunta para esta crisis humanitaria en muchos aspectos, que también lo hemos estado conversando durante las últimas jornadas, y surge como una alternativa el corredor humanitario. Valentina, ¿qué tal? Buenas noches. Sí.
Hola José, muy buenas noches. Claro, este corredor humanitario que está siendo solicitado por las autoridades acá en la zona norte del país, pero también por las personas que ya llevan varios días acá en la frontera de Chile con Perú, como una alternativa surge este corredor humanitario para dar solución y que pueda permitir finalmente que estas personas puedan transitar por Perú, que es finalmente el objetivo que ellos dicen tener para poder llegar hacia sus países de origen. Pero te dejo también, José, con la imagen en vivo a esta hora de la noche, un poco mostrándote cuál es la situación. Lo cierto es que hemos podido ver durante estas últimas horas, ya cuando oscureció, que han llegado varias personas de manera voluntaria. Lo hemos visto también en jornadas anteriores, a entregar comida, a entregar té, café, cosas que puedan ayudar a subir un poco la temperatura cuando ya cae la noche y el frío se comienza a sentir aquí en la línea de la Concordia. Pero hemos sabido también antecedentes importantes en términos de lo que ha sido el trabajo de las distintas autoridades, las distintas instituciones en el marco de esta crisis migratoria, y me gustaría primero que todo comentarte algo bien relevante que dice relación con un catastro que se está realizando por parte de las distintas instituciones chilenas. Desde la Fiscalía informaron que ya se ha logrado levantar un catastro desde, la Corte de Apelaciones de Arica respecto a quiénes son las personas que se encuentran aquí asentadas en la línea de la Concordia, y según lo que han podido informar por parte de la Corte de Apelaciones, se trataría de alrededor de 170 personas de nacionalidad extranjera. No se ha dado las nacionalidades, pero sí las edades o los rangos etarios. Más bien se habla de 34 niños y niñas y adolescentes, 10 de ellos que serían menores de 2 años de edad, el resto serían adultos. Pero esto da cuenta, José, sin duda, de lo crítico de esta situación. Lo habíamos estado conversando durante la jornada de ayer, también durante todo el día, respecto a lo difícil que resulta el hecho de que hayan tantos menores de edad, ¿no? Tantos niños, niñas, bebés, guaguitas que están aquí enfrentando lo más crudo del desierto de la zona norte del país. Ya llevan varios días, muchos de ellos, desde el sábado, desde el domingo, sin ningún tipo de respuesta concreta. Y por eso esto del corredor humanitario y las conversaciones que se puedan llevar entre ambos países, entre Perú y Chile, resulta tan relevante para poder dar una solución pronta a esta problemática que está aquejando a estas familias que ya llevan varios días en este lugar. Te invito a que pasemos a revisar primero que todo parte de lo que señalaban desde la Corte de Apelaciones a propósito de este catastro que han podido levantar, dando cuenta también de la situación de los niños y niñas que están acá en la frontera de Chile con Perú. Pasamos a revisar. Se han recibido un promedio de 2 o 3 llamados telefónicos de carabineros apostados en el lugar, denunciando vulneración de derechos de estos niños y que han sido ubicados en residencias familiares de la ciudad de Arica. Bueno, hacer presente que con la escasa información oficial de que se dispone, la mayoría de estos niños y niñas estarían con sus familias de origen. Desconocemos hasta hoy la cantidad de documentos oficiales que puedan dar fe de aquello para evitar la comisión de algún delito de secuestro, por ejemplo. Claro, José, porque esa es la mayor dificultad en este minuto, el no contar con una documentación clara. Por eso este catastro es tan relevante, un poco para ir identificando y aclarando las dudas respecto a quiénes son las personas que se encuentran acá en la frontera de Chile con Perú. Pero hoy fue una jornada bastante noticiosa, hubo varios eventos importantes en ambos países, ¿no? En Perú, por su lado, el anuncio importante dice relación con el despliegue militar en la frontera, porque ya se había anunciado concretamente que se había decretado estado de emergencia por parte del Perú, y esto significaba que iban a salir las Fuerzas Armadas a actuar como un apoyo a la Policía Nacional, que han dicho desde Perú están actuando de manera concreta con la labor del control fronterizo. Y por otro lado hubo esta visita del subsecretario Manuel Monsalve, en donde también se dan medidas concretas desde Chile para poder enfrentar
enfrentar esto en las distintas aristas, el lado humanitario, el lado político-diplomático y también de seguridad. Y en ese sentido, el subsecretario Manuel Monsalve anunciaba, por ejemplo, lo que dice relación con el enrolamiento de las personas que se encuentran acá, estando acá en la frontera de Chile con Perú. Esto va a significar que se le van a tomar las huellas, que se les puede dar también un documento de identidad provisorio, también un refuerzo en la seguridad, porque decía el subsecretario, ellos entienden que el ámbito de seguridad es muy importante también para el país, para que esta crisis migratoria tampoco signifique un desgaste mayor de esta situación. Y por otro lado, el tema de las conversaciones y lo que decíamos antes, este corredor humanitario que resulta tan relevante, ya se plantea como una primera prioridad para el gobierno de Chile y que han señalado habría disposición por parte de Perú en poder establecer esto como una alternativa. Todos los detalles respecto a lo que fue esta jornada, también las distintas reuniones en ambos países, lo vamos a revisar a continuación en el informe que preparó nuestra compañera Belén Saldías. Aproximadamente unos 15 vehículos y además otros 3 camiones portatropa que se están desplazando a la frontera. Vemos al ejército desplegándose, bajando de los vehículos. Así informaban los medios peruanos el arribo de unidades del ejército a la línea de la Concordia, una medida que se ejecutó en el marco del estado de emergencia decretado por el gobierno de Dina Boluarte y que rige actualmente en todas sus regiones fronterizas. El despliegue tiene como objetivo reforzar los trabajos que actualmente realiza la policía peruana, todo en el marco de la crisis migratoria que se vive en la zona. El desplazamiento de fuerzas militares no significa de que se va a militarizar la zona, no significa que se va a inundar de militares toda la región de Tacna. Por el contrario, nuestra misión en el cumplimiento del rol estratégico es apoyar a la policía en el restablecimiento del control del orden interno y apoyar en el control y vigilancia de fronteras. En específico, las Fuerzas Armadas peruanas se desplegarán en 12 puntos, entre los hitos 1 y 15. Además, según detalló el ministro de Defensa, la orden entregada a los militares es actuar desde los 100 metros de la línea de frontera hacia atrás. La vigilancia y apoyo será durante las 24 horas y se mantendrán en terreno por 60 días. Una medida con la que esperan resguardar también los pasos no habilitados, puesto que durante los últimos días han sido varios los intentos de grupos de migrantes que se encuentran en la zona para ingresar por estas vías hacia Perú. Súper complicado, porque obviamente si alguien intenta pasar por paso ilegal no lo va a poder, ¿ya? Entonces creo que antes había la posibilidad de hacerlo, ahora es imposible. Nos sentimos como secuestrados, como detenidos y queremos seguir. Y queremos pasar, queremos una solución. Solucionen y queda la frontera despejadita. Los gobiernos que solucionen, que hablen de aquí para allá y de allá para acá y solucionen todo. Una pronta solución es lo que urge entre los migrantes que se han mantenido por varios días en el límite fronterizo. Las conversaciones entre Chile y Perú se estarían dando. Así se aseguró tras una reunión que sostuvieron diversas autoridades en el complejo Chacayuta, instancia donde también se anunció el establecimiento de más puntos de control por parte de Chile, la instalación de centros de atención del registro civil para el enrolamiento de quienes se encuentren en situación irregular y locales de asistencia para entregar información migratoria a las personas. Lo que se requiere es buscar soluciones. Los fenómenos migratorios, las crisis migratorias requieren respuesta de los países, pero sobre todo requieren respuestas multilaterales. Nuestro objetivo central es controlar la crisis, pero nuestro objetivo de fondo es lograr un corredor humanitario de personas que quieren salir de Chile para volver a su país. Cada vez suena con más fuerza la idea de un corredor humanitario, que en definitiva son espacios protegidos especialmente para facilitar el tránsito seguro de personas y ciertos insumos básicos en zonas donde se estén registrando conflictos. Lo que hemos ido conversando con el gobierno peruano es precisamente la posibilidad de generar condiciones, ya sea para un corredor humanitario, aéreo o terrestre, lo que implica por supuesto tener también compromisos con otros países de la región, o bien buscar alguna otra solución. Se ha agudizado esta situación en los últimos días, por lo tanto también esperamos que estas conversaciones se puedan acelerar. No podemos fijar una fecha. Postura que también estarían compartiendo desde el país vecino, quienes a través de su ministro del Interior afirmaron que este problema es regional y no solamente de Chile, como se deslizó por parte de otras autoridades peruanas durante las últimas horas. A nivel Cancillería se está trabajando con nuestros pares para poder ver cómo se hace un corredor humanitario.
no es una cosa sencilla. Acá lo que prima es justamente, yo diría, el tema de los derechos de cada ser humano, de cada persona. No es un problema netamente, pero es un problema regional. Tenemos que entenderlo de esa manera. Es un problema regional. Por ahora no hay una fecha definida para solucionar la crisis migratoria en la frontera. Sin embargo, es algo urgente y lo saben muy bien las autoridades de ambos países, por lo que se debe trabajar rápidamente para evitar que esto se siga extendiendo por más días. Claro, una urgencia para ambos países poder avanzar en estas relaciones diplomáticas, en encontrar una solución para estas familias que se encuentran acá ya hace varios días, viviendo, como te decía, lo más duro de esta zona del país. Y claro, esto del corredor humanitario señalan desde las autoridades de Chile, particularmente desde la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, es hoy la prioridad en poder encontrar acuerdo, ¿no? Parte de lo que señalaban desde ese departamento, desde la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, es que la idea es no limitar las conversaciones únicamente con Perú, que una vez que se pueda haber llegado a un consenso, pueda también llevarse esta conversación hacia otras naciones de América Latina, esto para entender la problemática a nivel regional, porque evidentemente esto es un problema que le concierne a todos los países de los cuales vienen estas personas que han llegado acá hasta la frontera. Así que vamos a ver, José, cómo se va a desarrollar esta conversación durante los próximos días. Lo cierto es que al menos desde el gobierno chileno han señalado que han visto disposición desde el gobierno del Perú para poder discutir esta posibilidad de un corredor humanitario, que hoy sería una de las principales peticiones que tienen estas personas acá para poder transitar por Perú y llegar hacia sus países de origen. Así que es bien importante, José, y vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia durante los próximos días. Exactamente, Valentina Nieto, desde la frontera norte de nuestro país, desde el gobierno de Chile han señalado que este debe ser un trabajo colaborativo entre todos los países involucrados. Quedamos atentos a si finalmente se concreta este corredor humanitario. Muchas gracias, que tengas buenas noches. Buenas noches, José, que estés bien. Chao, Vale. Les cuento ahora que la Contraloría General de la República terminó la etapa indagatoria por el caso de la Municipalidad de Vitacura, donde estaría involucrado el exalcalde Raúl Torrealba. Se decidió formular cargos a 15 personas, entre ellas la ex autoridad comunal. María Luisa Carrión reportó este tema y todas las reacciones están en la siguiente nota. Al menos hasta la mañana de este viernes, el exalcalde Raúl Torrealba no había sido notificado de la formulación de cargos por vulneración grave al principio de probidad que hizo la Contraloría. La otrora autoridad municipal no había sido habida en su domicilio y por lo tanto deberá ser notificada vía carta certificada. Nosotros estamos inculpando de responsabilidad en ese sumario a 15 funcionarios y exfuncionarios, ¿ya? El sumario es secreto, pero ya no es secreto para aquellas personas que han sido notificadas de los cargos. Lo que viene ahora es que esas personas lo que tienen que hacer es formular sus descargos. Para eso tienen un plazo de 10 días hábiles. Contraloría cerró así la etapa indagatoria y da un duro golpe al exalcalde, a quien abrió un sumario administrativo por eventuales responsabilidades en el irregular proceso de otorgamiento, pago y rendición de subvenciones entregadas por el municipio a Vita Emprende, Vita Deporte y el Consejo Local de Deporte. Tenemos que preguntarnos cómo fue posible que estas cosas pasaran por tantos años y a este nivel. Obviamente hay problemas en los sistemas de control. Nadie se dio cuenta. ¿Dónde estuvieron los concejales? Estamos llegando, pero estamos llegando tarde. Y todas las semanas tenemos un escándalo en materia municipal. Lo más importante de estos casos, por supuesto, perseguir responsabilidades y ser constructivo, es decir, sacar lecciones. Una vez que los involucrados realicen sus descargos, será Contraloría la que los ponderará y determinará si hay o no responsabilidades. Tras eso, propondrá sanciones para las personas involucradas y será el municipio la que las otorgue. La Contraloría ha formulado cargos contra funcionarios y exfuncionarios de nuestra municipalidad. Ahora, en mi rol de alcaldesa, estoy impedida a pronunciarme a la espera que las personas formulen sus descargos. La Contraloría los evalúe y proponga las sanciones. Por ser secreto el sumario de Contraloría es poco lo que sabemos, pero sí hay claridad de que la investigación logró determinar que Raúl Torrealba habría delegado la facultad de entregar subvenciones a un tercero, que habría habido circulación de dinero en efectivo desde las corporaciones Vita a la oficina del mismo alcalde cuando ejercía sus funciones. Se habría operado así. Se instruía a su chofer como parte de sus labores cotidianas que depositara en diversas cuentas corrientes.
No se trata solo de un caso de corrupción, es un sistema, un mecanismo para defraudar. La falta de transparencia en el gasto hizo que esto pudiese pasar durante años a espaldas de la ciudadanía, siendo descubierto más bien por azar que por una real fiscalización. Y la pregunta que viene ahora es, ¿ocurrirá esto en las otras municipalidades que tienen las mismas corporaciones sin transparencia en el gasto? Intentamos contactarnos con el abogado de Raúl Torrealba, pero no fue posible. La máxima sanción que arriesga en esta arista que lleva a cabo la Contraloría es la inhabilitación de ejercer cargos públicos por 5 años, ya que no puede ser destituido de una función que ya no ejerce. Quien tiene que aplicar la sanción, eso sí, es la municipalidad. Y eventualmente los mecanismos que operan en las municipalidades, por ejemplo, a través de la acusación que debe formular el Consejo Comunal ante el Tribunal Electoral Regional. Los antecedentes recabados por Contraloría serán remitidos al fiscal Javier Armendáriz de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que investiga la arista penal del caso, que aún tiene diligencias en desarrollo. Contraloría da un primer paso, pero aún falta conocer las eventuales sanciones. Falta también saber si el Ministerio Público formalizará o no al exalcalde Raúl Torrealba. Cambiamos de tema porque autoridades han fiscalizado y aplicado diferentes medidas ante el sistema frontal que se aproxima a la zona central de nuestro país. En la región metropolitana, por ejemplo, se detectaron 11 puntos críticos, los que estarán bajo vigilancia de las autoridades. Además, habilitaron albergues para personas en situación de calle y se dispuso de ayuda para algunos campamentos. De todo esto nos cuenta Macarena Román. Y de vez en cuando llega ese, pero hay veces que llega hasta ahí el agua. Cuando pasa la noche llueve, en el día se sigue goteando y el agua llega acá. La auto así no se puede pasar. Una realidad que se vuelve a repetir y a generar preocupación ahora que se aproxima el primer sistema frontal del año en la zona central del país. En el campamento El Esfuerzo 2, en Cerrillos, bien lo saben, es que es una situación que les llega literalmente a los pies. Uno está durmiendo y llueve fuerte. Usted le encuentra que el agua cuando tú bajas de la cama, usted no sentía nada. Cuando bajas de la cama y tú te caes en el agua, ya el agua está dentro de la casa. En este campamento hay una sede vecinal donde juntan las donaciones. Ante la lluvia lo más urgente, dicen, son las parcas y ropa abrigada. El sistema frontal les preocupa, pero siempre tratan de enfrentarlo con optimismo. Este me sirve a Emanuel. Yo soy el Emanuel, este me sirve a Emanuel. Actualmente, según nuestro catastro, hay un 28% de campamentos que se ven expuestos a riesgos graves asociados a las lluvias, como por ejemplo desborde de ríos, como por ejemplo aluviones. En tanto, para las personas en situación de calle, el Ministerio de Desarrollo Social habilitó 23 albergues a nivel nacional. Activando el código azul, ¿no?, que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, esto puede permitir tener más disponibilidad de acceso para las personas, por ejemplo, que están en situación de calle, que puedan requerir de esta solución ante las lluvias que puedan comenzar. Pero no son las únicas preocupaciones de las autoridades. Hasta el Canal Santa Marta llegaron equipos de obras públicas para fiscalizar los trabajos que se están realizando para evitar eventuales desbordes. Además, anunció el plan de invierno, que considera 131 millones de dólares en tareas preventivas. Que tiene por objeto que estos eventos que ocurran en el invierno no afecten a las personas, a las viviendas. En la actualidad existen 11 puntos críticos en la región metropolitana. Desde el 2004 a la fecha se han arreglado cerca de 30 y el próximo año comenzarán los trabajos más profundos justamente en el Canal Santa Marta. Y ya que a partir del próximo año iniciemos obras definitivas que nos permitan que cada vez que llueve no se vea anegado el camino a Melipilla ni sufran los hogares de la Villa Los Héroes. Y en otro punto de la capital, en San Bernardo, también estuvo presente el ministro de Vivienda. En la ocasión anunció el refuerzo de 5 camiones que estarán operativos para calles y pasos bajo nivel, que presenten anegamientos este fin de semana. Esperamos que esto lo vayan haciendo todas las regiones del país, que todos los servicios de Chile reaccionen de la misma manera, porque esto es lo que permite evitar o disminuir o mitigar las posibles inundaciones. Trabajos de fiscalización, podas y limpiezas en las calles, mientras en las oficinas de la Superintendencia de Electricidad se preparan para supervisar las empresas que entregan el suministro, las cuales pueden ser multadas en caso de negligencias.
que las personas en caso de corte de luz puedan reclamar a estas empresas y lo mismo que en el caso de interrumpirse el suministro, el tiempo sea el mínimo para que la empresa repare. Un sistema frontal que tiene los ojos puestos sobre él y que provocó el cierre del paso fronterizo Los Libertadores. El llamado de las autoridades es a la prevención, porque hasta 20 milímetros de agua podrían caer en la región metropolitana. Y a esta hora vamos a conectar con el estudio de CNN Tiempo para actualizar el pronóstico para las próximas horas. Lo primero que quiero contarles es que en el sur de nuestro país ha precipitado de manera constante durante las últimas horas y lo que tenemos en pantalla es la zona centro. Comencemos en Quillota, La Calera, San Felipe Los Andes, ya pensando en el sector cordillerano de la región de Valparaíso. Una situación similar también en la costa, en el puerto de San Antonio, en Cartagena. Hay nubes, cielo nublado a esta hora de la noche, va a comenzar a precipitar durante las próximas horas. Se vuelve más intenso a eso de la 1 de la madrugada, también en Pichilemu, en los valles de O'Higgins, como lo revisamos ahí. Este sistema frontal va a dejar precipitaciones, les hemos contado también en las ediciones anteriores de nuestro programa, en la zona centro, centro-sur de Chile de manera más intensa durante la noche de este día viernes y la madrugada del sábado. ¿Qué pasa el día de mañana? También en el centro-sur que tenemos en la pantalla, las nubes estarán presentes durante todo el día sábado, ya con precipitaciones intermitentes, insisto, de manera intensa será durante esta noche, durante la madrugada del sábado. Las precipitaciones, más bien de carácter débil, de tipo chubasco, nos acompañan hasta las primeras horas del día domingo en todo este territorio para dar paso, luego de las precipitaciones, luego de este paso del sistema frontal, al frío, las bajas temperaturas. De hecho, les aprovecho de contar que ya hacia la tarde del día domingo el cielo va a tender a despejar, por lo tanto, las temperaturas van a bajar. Lo que tenemos en pantalla, repito, el pronóstico para el día de mañana, cubierto en toda esta zona con precipitaciones intermitentes y vuelvo a repetir, de manera más intensa durante esta noche. Vamos ahora a la región metropolitana, un panorama similar a lo que les relataba recién. Tenemos en la pantalla diferentes territorios que creemos representan la diversidad de la geografía de nuestra capital. Máximas entre los 15 y los 18 grados, mínimas estables también, cielo completamente nublado que ya se puede observar a esta hora de la noche y que va a permanecer durante el día sábado. Precipitaciones intensas desde más o menos la medianoche de este día sábado a la 1 de la madrugada, durante toda la noche y ya durante el día sábado de manera intermitente. El domingo, algunas gotitas al comenzar el día y luego, al igual que en el centro y en el centro-sur de nuestro país, en la región metropolitana, tiende a despejar hacia el día domingo y bajan las temperaturas. Así es que atención con el frío los primeros días de la próxima semana. Seguimos actualizando más adelante en CNN Tiempo. 9 de la noche con 23 minutos. A propósito de lo mismo, alto flujo vehicular se registró en el paso Los Libertadores, el que fue cerrado a las 6 de la tarde debido al pronóstico de un sistema frontal. Pablo Figueroa nos va a contar todos los detalles a raíz de muchas personas que pretendían cruzar a Argentina por el fin de semana largo. Pablo, buenas noches, tú tienes la información. Así es, buenas noches. Ya no pasa nadie, estamos acá en el Paso de los Libertadores, en Guardia Vieja, para claro, un día donde se había avisado la jornada anterior. El jueves a las 6 de la tarde se avisó que este viernes a las 6 de la tarde no pasarían más vehículos por el Paso de los Libertadores debido a un frente de mal tiempo. Se esperaban atochamientos y no fue tan así. Mire, revisemos un poco las pocas personas que comenzaron a tener un problema en el último túnel del Paso Los Libertadores. Veamos sus opiniones y seguimos hablando. ¿A qué hora nos vinimos? A las 2:30. A las 2:30 de la tarde. Mira, todo despejado hasta acá. Despejado hasta acá, no, ni un problema. ¿Mucho auto? ¿Sí? Mucho auto. Mucha gente va a comprar, yo creo. ¿Y ustedes van por el fin de semana? Sí. A las 12 del día desde Maipú. ¿Y qué le apareció el tráfico todo? No, ningún problema. Solamente acá porque está... Solamente acá porque está el túnel colapsado, pero no, ningún problema el resto. Nos vinimos de Viña a la 1:30. ¿Qué le apareció el tráfico? Mira, hasta el momento estaba piola. Dicen que el túnel está colapsado. Hay 3 camiones en panes. Y ahí estamos. Sí. Ya. Bueno, y así como hubo personas que tuvieron que tener un atochamiento de cerca de 50 minutos para poder ingresar al otro país, también hubo gente que llegó a este lugar a eso de pasar las 6 de la tarde y no pudo pasar. Veamos un poco la gente que no alcanzó, que no estuvo bien informada y que claramente Carabineros no dejó pasar en este paso que recién va a ser reabierto el domingo al mediodía. No, malísimo, porque justo ahora que es fin de semana largo, no tendría que haber avisado que iban a cerrar a las 6 de la tarde, porque nadie sabe.
Dice, ahí decía abierto, paso obligatorio abierto, por eso subimos, si no, no hubiéramos pasado. El fin de semana largo, tendría que dejar pasar a la gente, por lo cual el problema, no creo que haya problema. Si hacen 15 minutos que nos tienen parados allá, ya hubiésemos llegado. Pero ¿qué va a hacer ahora? No tengo dónde ir, no tengo plata, no tengo nada. Vamos a ver qué hace el gobierno chileno con nosotros. Bueno, y para hacer un balance estamos con el capitán de Carabineros, Giovanni Tamburrino, para hablar, bueno, cómo fue esta jornada, capitán. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, realmente el día de hoy fue una jornada bastante extraña. Tuvimos bastante flujo vehicular de ingreso al país. Como hacías mención tú, bastantes chilenos saliendo desde Chile dirección Argentina, netamente por un tema de turismo, compra, accesorios, distintas especies. Como dice, se comunicó desde el día de ayer el cierre del paso fronterizo, que iba a ser el día de hoy a las 18 horas por un frente mal tiempo que se va a enfrentar entre los 3.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Se le comunicó a la gente a las 18 horas del corte del paso fronterizo en el sector de acá de Guardia Vieja, explicándole la situación y enseñándoles más o menos la situación que estaba ocurriendo arriba. Lícitamente la gente accedió a retornar a la ciudad de Los Andes u otras ciudades por donde ellos habían estado, y actualmente todavía mantenemos un tránsito de flujo vehicular de ciudadanos chilenos y argentinos que estaban ingresando a nuestro país. Si bien es cierto, se cerró el paso fronterizo a las 18 horas, el túnel Cristo Redentor aún estaba habilitado hasta las 20, entonces todavía se mantiene gente en este momento terminando sus trámites aduaneros, que es el tránsito que se mantiene de retorno ya al país. Claro, y son cerca de 30 o 40 minutos del túnel hasta acá. Lo importante, estar pendiente a las redes sociales de Carabineros, porque esto se abre sí o sí al domingo al mediodía, puede ser antes, después. Bueno, la verdad, la unidad de paso fronterizo es quien realiza el corte de la ruta. Este es un corte provisorio debido a las situaciones que han ocurrido anteriormente con el tema de la nieve, gente que ha quedado atrapada. Entonces, este frente mal tiempo que iba a atacar la madrugada del día sábado hasta la noche, inclusive madrugada del día domingo, da una alerta de que posiblemente podríamos habilitar nuevamente el paso fronterizo el día domingo. Pero netamente se va a ver con las estadísticas meteorológicas, verificar bien cómo ocurre la situación en el sector de alta cordillera, qué es lo que dice la unidad de paso fronterizo y nuestra contraparte en Argentina, si es que dan luz verde para que se pueda habilitar nuevamente el paso fronterizo. Como bien dices, invitamos a la gente a que esté informada, revise los Twitter del complejo fronterizo Los Libertadores, revise el Twitter de la unidad de paso fronterizo, y asimismo a través del Twitter de Carabineros de Chile y Carabineros de Chile Radio estamos constantemente informando la situación del paso fronterizo, accidentes de tránsito en ruta o cualquier otro antecedente que les pueda servir para mantener un buen viaje, la verdad. ¿Se esperaba un colapso? ¿No fue tan así? La verdad es que esperábamos, sí, fue un día totalmente atípico, asumiendo que era un fin de semana largo, Día del Trabajador, asumíamos que íbamos a tener mucho vehículo de ingreso al país, afortunadamente no, corrimos con suerte esta vez, no obstante, muchos chilenos saliendo, eso es lo otro también, informar a los chilenos, comunicarles que si van a salir del país, tengan su documentación al día. Muchos chilenos tuvieron que retornar porque mantenían cédula de identidad vencida, extranjeros con pasaportes equivocados, lamentablemente trajeron el pasaporte de algún familiar, la documentación del vehículo, el padrón del móvil, recordar que si sale en vehículo, el propietario del automóvil debe estar al interior del móvil, o si no, tener una autorización notarial que diga que pueda sacar el vehículo del país. Esos antecedentes que sean muy burdos, pero la gente lo olvida y lamentablemente llegan a Argentina y tienen que retornar al país. Entonces traten de revisar planificar su viaje, verificar cuáles son los documentos que necesitan, tenerlos a mano, consultar si es necesario a la unidad de paso fronterizo y así tener un buen viaje y programarse con tiempo. Muchas gracias, capitán. Ahí está el balance con el cual nos despedimos a la espera de una lluvia que acá ya claramente va a llegar en las próximas horas. Buenas noches. Muchas gracias, Pablo Figueroa, desde el Paso de los Libertadores. Un buen ejercicio ir actualizando ahí el Twitter, las redes sociales del complejo fronterizo Los Libertadores para saber si eventualmente se logra abrir el día domingo, como señalaban desde Carabineros. Vamos a seguir avanzando en las noticias. El desempleo sigue subiendo con fuerza y anotó 8,8% entre enero y marzo. Hay expertos que advierten que eventualmente nuestro país podría no retomar el ritmo de creación de empleos que había antes de la pandemia, tal como lo explica en la siguiente nota Belén Vázquez. Son números malos y en eso coinciden todos los expertos. La tasa de desocupación entre enero y marzo subió a 8,8%, la quinta alza consecutiva, representando un incremento de un punto completo respecto al 7,8% de hace un año. Son datos realmente malos
Estos datos nos muestran el impacto que está teniendo la recesión técnica en el mercado laboral. Debido al debilitamiento de la actividad económica, los ritmos de creación de empleo se han debilitado significativamente. Esta alza del desempleo se explicó porque el crecimiento de la fuerza de trabajo fue mayor al aumento de las personas ocupadas, lo que se traduce en que hay más gente en edad de trabajar que quiere hacerlo, pero menos puestos para absorber esa demanda. Ello generó un incremento de la cantidad de personas desocupadas que solo en los últimos 3 meses subieron casi 17%, asociado principalmente a aquellos que están cesantes. ¿Dónde hubo más descensos? En la construcción, con una caída de 5,5%, hogares como empleadores con 4,9% y el más pronunciado el sector inmobiliario, donde cayó 12,9% el número de ocupados. Son justamente los sectores que reaccionan o están golpeados por este proceso de ajuste. Tasas de interés alto, crédito hipotecario de difícil acceso, poco dinamismo. Por ahí se está apretando un poco el sector privado. La tasa de ocupación subió 2,4% en un año, lo que constituye poco más de 9 millones de personas ocupadas. Aquí los sectores que impulsaron fueron salud, agricultura, pesca y enseñanza. Ese incremento, de todos modos, no es suficiente dado que la creación de empleos asalariados privados continúa desacelerándose. Las cifras anualizadas dan cuenta de que en el último trimestre solo se crearon 18.000 plazas versus las 192.000 que se creaban a fines de 2022. Que lo peor en cifras laborales debiera alcanzarse ya el segundo trimestre de 2023 para luego empezar ya en la segunda mitad de este año paulatinamente a mejorar. Tampoco va a ser una mejoría abrupta, porque de todas maneras lo que los pronósticos indican que Chile va a crecer muy poco. Mirando el vaso medio lleno, la tasa de informalidad se mantiene estable en torno a 27%. No se ha disparado a propósito de la crisis, pero tampoco hay luces de que disminuya. Esto ha tenido, según algunos expertos, compensación en el empleo público. Efectivamente, la tasa de informalidad no se ha disparado, como a veces ocurre para las recesiones. La recesión va a ser acotada. No es una recesión como, no sé, pues como la crisis subprime u otras. Los analistas creen que no llegaremos a tasas de desempleo de 2 dígitos, sino que esta podría bordear 9,5%. Además, dicen que conforme avance el año, presentaría una leve baja de la mano de un mejor escenario económico. De todas formas, hay factores más estructurales que dificultan poder volver a las tasas prepandemia. El tema es que Chile dejó de crecer hace tiempo. Esa es una preocupación que tenemos para adelante más allá de esta coyuntura. No hay que ser tan pesimista, pero quizás la mirada más de largo plazo es la que preocupa. ¿Cómo Chile vuelve a crecer? ¿Cómo aumentamos la productividad? Según cifras del INE, ya se recuperó el 99,3% de los empleos perdidos en el punto más bajo de la pandemia, considerando además la nueva fuerza laboral. Así, todavía restan 13.500 trabajos por recuperar. 14,7% de los niños, niñas y adolescentes de 2 a 17 años viven con algún grado de discapacidad en nuestro país. Así lo reveló la encuesta ENDIE, que deja desafíos para enfrentar las brechas en la inclusión. Natalia Muñoz nos cuenta todos los detalles en la siguiente nota. En principio nosotros no sabíamos lo que tenía. Entonces empezamos a buscar todo este tipo de cosas que obviamente a nivel estatal no es tan fácil de acceder. Desconocimiento, incertidumbre y falta de inclusión es lo que vive este pequeño de 8 años, quien en palabras de su padre ya ha debido enfrentar distintas brechas sociales por vivir con un diagnóstico por trastorno del espectro autista. Más de 587.000 niños, niñas y adolescentes tienen algún grado de discapacidad a nivel nacional. Un 14,7% de la población de niños, niñas y adolescentes entre 2 y 17 años hoy día presenta alguna situación de discapacidad, ya sea leve, moderada o severa. Y dentro de los que cuentan con una discapacidad severa, estamos hablando de casi 400.000 niños, niñas y adolescentes. 10% de ellos presentan una situación de discapacidad severa, así lo refleja la última encuesta nacional de discapacidad y dependencia 2022, una que establece que un 14% de los menores tiene una dificultad psicosocial y 12% mental o intelectual. El sondeo además revela brechas en el sistema de salud, en la que un 42,1% declara haber tenido problemas para conseguir hora o atención, y un 35,1% asegura haber sufrido inconvenientes para ser atendido en un establecimiento clínico.
Las terapias, ponte tú, nosotros atendemos en el sistema público, las terapias en el hospital era una vez al mes de fonoaudiólogo. Y yo le dije, ¿cuál es lo recomendable? Me dijo, en realidad, 1 o 2 veces a la semana. Me dijo, pero el sistema público solo puede entregar 1 al mes. El principal hallazgo, yo diría que es respecto a la prevalencia que se muestra de distintas condiciones permanentes que generan la situación de discapacidad en niños, niñas y adolescentes, pero también la brecha que puede existir en cuanto al acceso a la salud, a las formas o atención en salud. Otro dato de la encuesta es que un 19% de los adolescentes consultados indican no estar accediendo a educación debido a su situación de discapacidad. Es muy importante hacer un buen apresto laboral, promover la incorporación temprana, por lo tanto ahí los equipos de educación trabajan coordinadamente con la red para que no ir evitando rezagos escolares. Hace un llamado al intersector, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, para que en conjunto podamos ir abordando toda la oferta que hay que ir ajustando para que nadie sea discriminado en nuestro país. Hay un tema que es un tema pendiente que tiene que ver con el transporte y con la movilidad de las personas con discapacidad. Yo creo que eso es una brecha muy importante y esperamos poder tenerla resuelta al final de nuestro gobierno. Fue en ese contexto que el presentador de televisión Mario Kreusterberg emitió una carta contra el aeropuerto de Santiago por falta de sillas de ruedas dentro del principal terminal aéreo del país. Lo que yo me di cuenta que hay algo que es insólito, y es que en vez de que las sillas de ruedas vayan a buscar las personas con discapacidad, las personas tenían que ir a buscar la silla de ruedas. O no pueden hacer el trayecto o tienen que parar 4 o 5 veces y se demoran 40 minutos. Y en ese sentido el aeropuerto no tiene suficientes carritos eléctricos. Nuevo Pudahuel anunció que aumentará la flota de carros eléctricos para revertir esta situación facilitando los accesos al recinto. Tareas en inclusión que suman iniciativas como Intégrame a tu Mundo, una creada por Laura en que 65 menores y adultos diagnosticados con trastorno del espectro autista reciben terapias orientadas al desarrollo de sus habilidades sociales. Hace muchos años atrás, una vez me preguntaron si mi hijo era un artista o tenía que ver con autos, ser autista, ¿ya? Yo creo que ahora es la responsabilidad de la sociedad, ¿cierto?, de todos, hacer esta ley una ley viva y que entendamos todos que estamos compartiendo con personas especiales. La brecha hoy día es grande, esperemos que la sociedad vaya tomando en cuenta que el trastorno del espectro autista es algo que está ahí, que tenemos que vivir con ello y también tenemos que integrarnos. Aproximadamente cerca del 35% de la población de nuestro país tiene algún tipo de discapacidad. Esto si sumamos el 17,6% de la población adulta revelada en la primera parte de ENDIDE. Iniciativas como la reciente Ley TEA y la urgencia de la creación de un sistema nacional de cuidados evidencian los pendientes en Chile para una inclusión real y efectiva. Estamos de vuelta y lo hacemos para despedirnos. Por supuesto, agradecer la compañía de cada uno de ustedes en esta noche de día viernes 28 de abril. Invitación abierta a que sigan con toda la programación de CNN Chile. Nos reencontramos en los próximos segundos en CNN Tiempo para hablar del sistema frontal. Quédense en la sintonía porque vamos a entregar información detallada de lo que debería suceder durante las próximas horas. Y más adelante, CNN Magazine junto a Viviana Encina. Viernes 28 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan buenas noches.